esto, damos la cordial bienvenida a la primera dama de la nación, la doctora Lucrecia Peinado. Ella se hace acompañar del señor Hugo Alan García, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia en funciones. Pueden tomar sus lugares, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a este importante acto de firma del convenio de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual. Para garantizar la seguridad de todas las personas presentes, les invitamos a conocer el Minuto de Seguridad, gestión integral del riesgo con enfoque de discapacidad. La gestión inclusiva del riesgo de desastres protege la vida de todos y todas. Los desastres y calamidades humanas suceden por efectos de eventos naturales y la movilidad humana. Usted se constituye en el primer recurso de apoyo hacia una persona con discapacidad. Desde este caso, identifique ese incremento de su nivel del apoyo y la forma de cómo facilitarse. Si es una persona ciega, no le tome del brazo ni del bastón, ofrézcale su brazo u hombro, descríbale brevemente el ambiente. En el caso de uso de escaleras, coloque su mano sobre el pasamano. Si es una persona con discapacidad auditiva, tóquele los hombros para llamar su atención. Comuníquese pronunciando bien cada palabra. Puede apoyarse en gestos o escribiendo lo que le desea comunicar. Para apoyar a una persona con discapacidad física, usuario de silla de ruedas, sujétele a su silla con un cinturón. En el uso de escaleras, descienda hacia atrás, apóyese con otra persona en caso deba levantar. No tome la silla por los pedales, manubrios o apoyabrazos. Si la persona es usuario de muleta, andadores o prótesis, asegúrese que tenga a su alcance sus ayudas técnicas. Por ningún motivo los toques o las retire de su lado. En el auxilio a una persona con discapacidad intelectual, mantenga la calma para proyectarle seguridad. Explíquele la situación para que no entre en ansiedad. Debe tener en cuenta que muchas veces requieren un mayor tiempo para realizar sus actividades. Previo a cualquier reunión, será conveniente que la persona con discapacidad conozca el ambiente, especialmente las rutas de evacuación y la ubicación de puntos seguros, los que deberán estar libres de obstáculos y señalizados adecuadamente. Informarle sobre las medidas de protección según condición de discapacidad con mensajes claros. Disponer de un botiquín de primeros auxilios y tener al alcance el número de contacto de los cuerpos de socorro. La gestión inclusiva del riesgo protege la vida de todos y todas. En este salón contamos con 3 puertas de acceso. Actualmente nos encontramos con un aforo de 60 personas dentro del espacio. En un caso de sismo o emergencia de evacuación, le solicitamos mantener la calma. Cuando escuchen el silbato, identifiquen la puerta principal, la cual se encuentra a sus espaldas. Al salir por la puerta encontrarán en los costados las gradas que descienden hacia el lobby del edificio. Las gradas tienen un descanso. Al llegar deberán continuar bajando hasta ubicarse en el primer nivel del edificio. El personal de CGPlan los estará acompañando en todo momento. Estas salidas les conducirán hacia el exterior en dirección al Parque Central frente al Palacio Nacional de la Cultura. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una información muy importante. ¿Te imaginas subirte a un vehículo para hacer un viaje largo sin saber a dónde vas? Posiblemente no. Antes de salir, tienes que saber a dónde ir, planificar la ruta y preparar todo lo que vas a necesitar en el camino. Porque no es lo mismo empacar para ir a la playa que para subir una montaña. Con un país pasa exactamente lo mismo. Para avanzar hacia un mejor futuro, Guatemala necesita tener claro hacia dónde quiere ir y cuáles son las prioridades que debe atender para llegar a ese destino. Por eso existe el Plan Nacional de Desarrollo, CATUM.
El Plan Catún lo estamos actualizando rumbo al año 2052, porque el mundo cambió y Guatemala también. Hay nuevas tecnologías, nuevos retos y desafíos que nos invitan a pensar nuevamente qué país queremos construir para las próximas generaciones. Por eso necesitamos escuchar tu voz, conocer tus preocupaciones, tus prioridades y tus sueños para Guatemala. Participa en la consulta ciudadana ingresando a catun2052.gt. El Plan Nacional de Desarrollo Catún constituye el principal instrumento de planificación de largo plazo de Guatemala. Es la hoja de ruta que orienta las acciones del Estado para promover un país con mayores oportunidades, bienestar y desarrollo para todas y todos. Actualmente este plan se encuentra en un proceso de actualización con visión al año 2052, con el propósito de responder a los nuevos desafíos del país, incorporar información y evidencia actualizada y construir junto con la ciudadanía, una visión compartida del futuro de Guatemala. Sabemos que algunas personas que están presentes y que nos acompañan hoy ya han participado en este proceso y conocen la actualización del Plan Catún. Sin embargo, queremos extender esta invitación a todo el público presente para que también pueda ser parte de este importante ejercicio de participación ciudadana. Para las personas con discapacidad visual que nos acompañan, contamos con el apoyo del equipo técnico de SGPlan, quienes estarán disponibles para brindar la asistencia necesaria durante el proceso de llenado de la consulta. Para el resto de los invitados, les compartimos el código QR que aparece en pantalla para que lo puedan escanear y responder la consulta ciudadana Catún 2052. Pues les tomará solo unos minutos, pero sus aportes serán fundamentales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo que orientará el futuro de Guatemala. Porque cada opinión cuenta y cada voz fortalece este proceso, los invitamos a participar activamente y a contribuir en la construcción de la Guatemala que queremos para el año 2052. Su voz construye la Guatemala del futuro. Muy bien, en este momento damos la cordial bienvenida a la doctora Lucrecia Peinado, primera dama de la Nación, al señor Hugo Alan García, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia en funciones, el señor Mauricio Gudiel, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual, a la señora Mayra Rivas, presidenta de la Junta Directiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, la señora Patricia Batzin, representante de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, autoridades de los distintos organismos del Estado, distinguidos representantes de las organizaciones de y para personas con discapacidad visual, apreciados representantes de los medios de comunicación, a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y todas las redes sociales conectadas a nuestra señal, bienvenidas y bienvenidos. Este importante acto marca un avance significativo en la articulación interinstitucional a favor de las personas con discapacidad. Este convenio entre SGPlan y FEABDIGUA establece una hoja de ruta conjunta orientada a fortalecer la planificación, coordinación y ejecución de acciones estratégicas en materia de discapacidad, promoviendo un trabajo articulado entre distintas instituciones del Estado. A través de este esfuerzo se busca consolidar un enfoque integral que permita generar resultados concretos, fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia y avanzar hacia una inclusión real en las políticas públicas del país. En este momento invitamos a este podio a la señora Patricia Batzin, quien nos compartirá el apoyo brindado por la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad. Bienvenida. Señora Primera Dama de la República de Guatemala, Lucrecia Peinado, señor Secretario de Planificación, Hugo Alan García, autoridades del Gobierno, señora Mayra Rivas, Presidente de la Junta Directiva
del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, estimados directivos y miembros de la Federación Nacional de Ciegos de Guatemala, señor Mauricio Gudiel, presidente de la Federación, señores representantes de los sectores de personas con discapacidad física y auditiva, equipo de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, señores intérpretes, amigos, amigas y medios de comunicación, buen día. Primero, quiero dar gracias al Ser Supremo y es un honor y un motivo de profunda alegría estar hoy aquí con ustedes, representando a la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad. Desde Dinamarca hemos creído firmemente que la inclusión de las personas con discapacidad no reconoce fronteras. Durante años hemos tenido el privilegio de caminar hombro con el sector de personas con discapacidad visual y ahora convertidos en una federación. Hemos sido testigos de un trabajo incansable. Hemos apoyado con orgullo, como la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, iniciativas orientadas al desarrollo personal, para que cada persona con discapacidad visual reconozca su potencial, su autonomía y su valor. El fortalecimiento asociativo, para que la Federación siga siendo una organización sólida, representativa y un referente nacional, para que la voz de las personas con discapacidad visual no solo sea escuchada, sino que participe activamente en la toma de decisiones públicas. Hoy presenciaremos la firma de este convenio entre la Secretaría de Planificación y la Federación de Ciegos. Como representante de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, nos llena de orgullo ver cómo los esfuerzos de articulación, formación e incidencia dan frutos concretos. Este convenio también es la prueba de que cuando las asociaciones de personas con discapacidad se unen, se fortalecen y se les escuchan, la sociedad entera avanza. Felicito enormemente a CEGEPLAN por dar este paso y abrir las puertas a este compromiso público. Y felicito de corazón también a la Federación de Ciegos por su inalcanzable labor. Cuenten con que desde la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad seguiremos acompañándoles, fortaleciendo con fraternidad, respeto y solidaridad estos esfuerzos por una Guatemala más justa, accesible e incluyente para todos. Buen día. Muchas gracias. Hemos escuchado a la señora Batzin. CEGEPLAN asume un rol rector como ente articulador de la planificación pública, garantizando la coherencia técnica, financiera y política de las acciones planteadas, así como la generación de resultados medibles a través de indicadores estratégicos. Por ello, invitamos también al señor Martín Sacalchot, asesor jurídico de CEGEPLAN, quien nos presentará los objetivos y propósitos de este convenio. Bienvenido. Sakariki Bunogel, Maltios Chiwe y Shkoku Chele Junim Ijri. Doctora Lucrecia Peinado, es un gusto tenerla en este evento. Señor subsecretario Hugo Alan García, señora Mayra Rivas, presidenta de CONADE, señor Mauricio Gudiel, autoridades e invitados que nos acompañan, es un honor presentarles estos objetivos que tenemos en este convenio que nuestras autoridades firman en este día. Y para ello vale recordar ligeramente que estamos en el marco de una pirámide de obligaciones que deriva principalmente de convenios, pactos y tratados de derechos humanos sobre los cuales Guatemala se ha comprometido y que éste debe bajar a la constitucionalización de los derechos de todas las personas. Así también
la obligación de realizar una adecuación normativa, legislativa de ese conjunto de compromisos que se asumen. A su vez, emitir los distintos reglamentos que permitan concretar poco a poco estos derechos para que finalmente puedan llegar a políticas públicas, a programas y proyectos de gobierno, para que entonces, solo entonces, se logran realizar los derechos de esta manera. Este conjunto de obligaciones del Estado de Guatemala vienen de distintos organismos internacionales y también de los esfuerzos legislativos, entre ellos el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Regional, que es la Organización de Estados Americanos. Hay otros órganos regionales también que contribuyen en esta realización de derechos y otros mecanismos locales que igualmente, como Parlacén, SICA, que de alguna manera recogen aspectos fundamentales de la realización de los derechos humanos. Así nos venimos a encontrar, por ejemplo, con la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aprobado mediante el decreto 42-2002 del Congreso de la República. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se aprobó por el decreto 59-2008, y el Tratado de Marrakech, que también fue aprobado por el Congreso de la República mediante el decreto 7-2016. Vale recordar que la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad se suscribió en la ciudad de Antigua de Guatemala, es decir, en la casa del país, y por lo tanto el compromiso también es de alta importancia en ese sentido. De este conjunto de compromisos hay distintas maneras para llevarlo a la práctica, entre ellos las políticas públicas, las leyes, la institucionalidad y la disposición de recursos técnicos y financieros. También traer a colación de que en la política general del gobierno del presidente Bernardo Arévalo se propuso el reconocimiento de la existencia de poblaciones históricamente vulneradas y crear conciencia sobre las injusticias y desigualdades. Implica educar a la sociedad en general como a los funcionarios gubernamentales sobre la historia, cultura, perspectivas y necesidades específicas de estas poblaciones. Asimismo, encontramos que este propósito de gobierno concuerda con los compromisos internacionales de prevenir la discapacidad y prevenir las violaciones de derechos y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración social. Y que para alcanzar esos fines se debe dar una acción coordinada del gobierno con la plena participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad. Es así, entonces, como hemos llegado a este propósito y objetivo del convenio que hoy nuestras autoridades suscriben. El objetivo general que se propone este convenio es contribuir en la formulación de lineamientos y criterios técnicos de priorización de las demandas, análisis, planteamientos y propuestas de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades en el ámbito del Sistema Nacional de Planificación dentro del marco normativo vigente. Y para ello también se ha propuesto trabajar sobre 8 objetivos específicos. Entre estos objetivos específicos encontramos coordinar esfuerzos y criterios en la planificación, ejecución, seguimiento y monitoreo de políticas y programas de Estado para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual en el territorio nacional, con apego a la normativa internacional de derechos humanos y discapacidad.
También identificar elementos conceptuales y metodológicos de las necesidades de desarrollo de las personas con discapacidad visual para fortalecer la planificación estratégica, sectorial, institucional y municipal. Entre otros, los objetivos específicos también se proponen promover la realización de estudios que permitan identificar las demandas, promover espacios para la generación de modelos de atención del desarrollo, promover la formación y capacitación del recurso humano de la institucionalidad pública, promover la participación en los procesos de seguimiento y monitoreo de la planificación y ejecución de políticas públicas. Asimismo, verificar la inclusión adecuada de la información en los informes que pueda emitir el Estado. Facilitar la coordinación y acompañamiento al personal a cargo de políticas públicas de las diversas instituciones del Estado. Y finalmente se propone potenciar estrategias efectivas de coordinación interinstitucional e intersectorial con participación directa de las personas con discapacidad. Es un propósito o son propósitos de este convenio que hoy se suscribe el respeto a los derechos de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades, reflejado en las políticas públicas y concretado en acciones específicas del Gobierno de Guatemala. Asimismo, el trabajo interinstitucional comprometido y transparente con las peores condiciones de vulnerabilidad. También es un propósito dar cabida a la participación real de las personas con discapacidad en las acciones del Estado mediante un trabajo conjunto entre gobierno y sociedad que busca atenderles, pero que tiene dificultades de comprensión y otras de diversa índole. Finalmente, resaltar que entre la importancia de estos derechos y de llevarlos a la acción institucional se encuentran algunos aspectos como los que aquí menciono. Que los derechos humanos se constituyen en una especie de armadura de protección contra cualquier abuso y arbitrariedad. Son esenciales en la vida porque fomentan e incentivan el desarrollo y vivir en un ambiente sano. Fortalece el régimen democrático del país, permite aspirar a la igualdad de condiciones y oportunidades y sirve para combatir la desigualdad, la corrupción y la violencia. Así que estamos entonces frente a la firma de un instrumento de alto valor institucional, pero que nos invita a todos a promover las acciones que dentro de nuestras competencias y nuestras capacidades pues tenemos a nivel institucional. Muchas gracias, Maltiosh. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa y para coordinar, garantizar y promover los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala es necesario impulsar acciones que aseguren su respeto, protección y cumplimiento. Invitamos ahora a la señora Mayra Rivas, presidenta de la Junta Directiva de CONADI, quien abordará el rol de CONADI en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Bienvenida. El podio y acá está el micrófono. Hago propio el vocativo de las personas que me antecedieron. Muy buenos días. Es un honor dirigirme a ustedes para destacar el papel fundamental del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Como impulsor de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala. Desde su creación, el CONADI ha promovido la construcción de una sociedad más inclusiva, impulsando políticas públicas, fortaleciendo la participación ciudadana, promoviendo la accesibilidad
y velando por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Su labor refleja el compromiso del Estado con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio pleno de los derechos. Bajo el principio de nada de nosotros sin nosotros, los avances alcanzados han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre las instituciones públicas, los gobiernos locales, las organizaciones de personas con discapacidad, la cooperación internacional y la sociedad en general. La inclusión es una responsabilidad compartida y requiere del compromiso permanente de todos los sectores. Quiero expresar una sincera felicitación a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual y CEGEPLAN por su compromiso que adquieren hoy y que se convertirá en un aporte en favor de la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad visual. Su trabajo contribuye a construir un país donde todas las personas puedan participar plenamente en igualdad de oportunidades y sin discriminación. Sigamos uniendo esfuerzos para hacer realidad una Guatemala más inclusiva, accesible y respetuosa de los derechos humanos. Muchas gracias. Hemos escuchado a la señora Rivas y ahora invitamos al señor Gabriel Escobar, secretario general de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala, FEADVIGUA, para la presentación de la hoja de ruta del proceso de análisis de las políticas públicas. Bienvenido. Hola, buenos días. Acá, el micrófono. Bien. Buenos días. Buenos días. Primero con el micrófono y luego sin el micrófono para que pudieran ubicarme mis compañeros y compañeras con discapacidad visual. Buenos días a la mesa principal, doctora Lucrecia Peinado, al licenciado subsecretario Hugo García, a la señora Mayra Rivas, presidente del CONADI, y al maestro Mauricio Gudiel, presidente de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual. Público en general, que son entidades públicas, organizaciones de personas con discapacidad visual y otras que nos acompañan, cooperación internacional y medios de comunicación. A mí me tocó abordar el tema de la ruta de trabajo y esto es fundamental en un convenio del cual pronto veremos la firma como tal. Previo a ello, decirles una frase de un líder independentista de la India, por cierto, de 1869, Mahatma Gandhi, y él decía: no hay camino para la paz es el camino. Partiendo de esta premisa, indudablemente la inclusión de las personas con discapacidad bajo la tónica, temática y hoy sobre todo un eje de acción fundamental de gobierno, las políticas públicas puestas en marcha, desde una definición que esto conlleva, decir que es conjunto de acciones y estrategias para la resolución de problemas sociales a nivel nacional. Hoy, con lo que estamos presenciando, indudablemente nos volcamos hacia la población con discapacidad visual, siendo un referente para el resto de las condiciones de discapacidad y sobre todo en ese motor de desarrollo que implica nuestra población guatemalteca. En ese sentido, también destacar sobre todo el equipo responsable, que es la institucionalidad pública. El equipo ejecutor, que ahí está construido por equipos humanos de capacidad técnica de la institucionalidad pública,
también liderazgos de las organizaciones de personas con discapacidad visual, el ente asesor e impulsor, como lo es el CONADI en cuanto a políticas públicas y la cooperación internacional. Además de ello, el equipo que acompañará técnicamente el convenio puesto en marcha será CEGEPLAN y sobre todo la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual. Entre lugar y fecha tenemos plasmado 2026 y 27 a nivel nacional. Eso ya nos convierte en precisamente los desafíos y retos que tenemos como federación, pero sabemos que juntamente con el trabajo gubernamental y sobre todo el poder local, esto será una realidad. Dentro de la ruta de trabajo, aparte de generar todo un análisis de las 6 políticas que priorizamos durante 2024 y 2025, que hoy están trazadas en este documento de convenio, nos hace también pensar un diagnóstico de las mismas y sobre todo generar la respuesta de evaluación que esto conlleva en las metas, en los resultados y sobre todo a través de indicadores de los cuales deben de ser medibles y con ellos saber que estamos llegando sobre todo a esos satisfactores que son la población beneficiaria. Por lo tanto, dentro del trabajo que esto implica, hay que también realizar un análisis de viabilidad técnica, política y presupuestaria. Acá el gobierno actual está comprometido con el trabajo de la inclusión de las personas con discapacidad y hoy con la sorpresa que también se tiene ya una consulta de construir la política principal de país, que es el CATUM 2032 en su reformulación para el 2052, eso también nos demanda un trabajo fuerte de las propias personas con discapacidad por medio de nuestras organizaciones. Para no entretenerlos tanto, quiero cerrar también con una frase de Mahatma Gandhi que dice: sé el que quieres ver en el mundo. Muchísimas gracias. Ahora sí, me voy. Gracias. Muy bien, continuamos. La FEADIVIGUA es el primer movimiento federativo de discapacidad que se establece en el país para promover de forma conjunta la gestión de espacios de participación de este sector de población en la vida pública. Continuamos y en este momento invitamos al señor Mauricio Gudiel. Él es el presidente de FEADIVIGUA. Bienvenido. El micrófono no tiene enfrente. Gracias. Hola, buenos días, mucho gusto. Estoy al frente de ustedes. Es un gusto saludarles, estimados amigos todos, distinguida primera dama, doctora Lucrecia Peinado, estimado subsecretario Hugo Alan García, estimada presidenta del CONADI, Mayra Rivas, estimada coordinadora de ADD, Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, Patricia Batzin, estimados amigos de las instituciones públicas, amigos de la prensa, distinguidos y amigos compañeros con discapacidad de las distintas organizaciones de discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, a todos los que nos acompañan hoy, que nos hacen ese gran honor de estar acá con nosotros en esta inolvidable fecha, en este inolvidable momento
en este momento tan grande que es para la FEAPDIVIGUA, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual, que aglutina 6 organizaciones con la idea de fortalecer el desarrollo integral y la inclusión de las personas con discapacidad a la vida digna y a la sociedad. Este momento es muy importante para nosotros, pues tengo que firmar el convenio con Segeplan, nos permite abrir un abanico de oportunidades, abrir esa gran puerta que nos va a permitir analizar, proyectar e incluir dentro de las líneas de las 6 políticas que tenemos en este momento priorizadas, siendo la política nacional de discapacidad, la política de la mujer, la política de educación, la política de trabajo digno, la política de desarrollo social, la política de integración de riesgo, gestión e integración de riesgo. Para nosotros es grato, puesto que en este momento sabemos que la brecha entre la discapacidad es muy grande. Si tomamos en cuenta que la OMS refiere que el punto 5 de personas es con discapacidad visual, el punto 5%, perdón, es decir, el 5.000 por 1 millón. Y si pensamos que refiere que el 2% es de baja visión, estamos pensando en un rango de 20.000 personas por cada millón de habitantes de nuestro país. Es decir, es un grupo bastante grande que el Estado hoy, a través de la política de Segeplan, del gobierno central, del gobierno del doctor Arévalo, y con el programa La Causa de la doctora Peinado, se incluyen estos avances importantes que nos darán a nosotros una fuerte esperanza de lucha para seguir proyectándonos y motivar a las demás organizaciones de cooperación internacional para que el tema del 15 por el 15, que fue una declaración en Europa, esta declaración pues la hagan valer y tomen en cuenta que las personas con discapacidad y las organizaciones podemos trabajar en pro si tenemos recursos, si tenemos ese valioso 15 por el 15, que Guatemala también es signatario. Entonces nos complace pues firmar este convenio y agradecemos mucho la buena voluntad de Segeplan y pedimos a las instituciones involucradas en las 6 políticas que trabajemos también de la mano con esa voluntad que es muy importante para nosotros. Que Dios les bendiga. Feliz día. Llegamos a uno de los momentos más significativos de este evento. Este acto representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva, en la que se promueven y garantizan los derechos de las personas con discapacidad visual. Destacamos especialmente que
Este convenio marca un hecho histórico al ser el primero firmado en sistema braille, reafirmando el compromiso con la accesibilidad y la igualdad. Para este acto, invitamos a que las autoridades puedan firmar este importante convenio en su lugar. Firman el señor Hugo Alan García, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia en funciones. El señor Mauricio Gudiel, también presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala. Fuerte el aplauso, por favor. Estimados amigos que han retratado este momento importante, muchas gracias también. Bueno, solicitamos que a las autoridades ponerse de pie y a la doctora Lucrecia Peinado recibir el convenio firmado por parte del señor secretario en funciones de SEGEPLAN y del señor presidente de FEADIVIGUA como muestra de los logros alcanzados y de la relevancia de la coordinación interinstitucional. Procederemos también a este importante momento, esta fotografía que sin duda alguna es un tiempo relevante y un retrato totalmente importante para la firma de este convenio y el desarrollo de este programa. Fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, estimados amigos. Gracias, estimados amigos. Vamos a continuar con nuestro programa en este momento. Bien, en este momento invitamos al señor Hugo Alan García, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia en funciones, quien nos compartirá un mensaje sobre el impacto e importancia de la inclusión y discapacidad visual en Guatemala. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas. Para la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, es de alto honor este momento, el cual nos trae un compromiso de alta importancia, institucional como lo es, iniciar juntos un camino que pueda visualizar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades. Para la SEGEPLAN esto no es retórica, lo hemos puesto en práctica dentro de la 5ª Revisión Nacional Voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde hemos dado voz a los sectores que históricamente habían sido excluidos de este tipo de informes, y yo rescato principalmente los 3 puntos que destacaron las personas con discapacidad, siendo estos la transición del modelo de atención, abandonando los programas asistencialistas y de caridad e impulsando un modelo de atención integral. La certificación biopsicosocial, que nos dijeron que era de suma importancia para las personas con discapacidad, y la actualización de instrumentos públicos, haciendo especial énfasis en el Plan Nacional de Desarrollo, que hoy, como ustedes pueden ver, estamos actualizando, pero también la Política Nacional de Discapacidad. Es de recordar que la Encuesta Nacional de Discapacidad del 2016, que dicho sea de paso ya necesita una nueva actualización, el 31% de hogares reportaron tener al menos un miembro con alguna discapacidad, así como las diversas situaciones que en los ámbitos de la vida no les permite, sin el apoyo de la sociedad, tener una vida digna.
Para referirme al impacto e importancia de la inclusión y discapacidad visual en la institucionalidad pública, es oportuno traer a colación los compromisos del Estado de Guatemala conforme a los convenios suscritos y ratificados, así como los compromisos que derivan de varios instrumentos de atención a los derechos de personas con discapacidad. Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en cuyo preámbulo se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes del desarrollo sostenible, que centra igualmente preocupación y que pese a los diversos instrumentos y actividades de las personas con discapacidad, siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida social y que siguen vulnerando sus derechos humanos en todas partes del mundo. En línea con los compromisos del Estado de Guatemala devienen las acciones que deben materializar los derechos y que a su vez permiten promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Los derechos humanos de las personas con discapacidad constituyen pisos mínimos que requieren una diversidad de acciones de todo tipo y desde los ámbitos de las competencias institucionales. En ese sentido, el principio de progresividad de los derechos de las personas con discapacidad reconocidos busca ampliar el alcance normativo de la protección con avances graduales y constantes sin la posibilidad de retroceder. La inclusión de las personas con discapacidad visual en la institucionalidad pública nos abre distintas posibilidades, siendo fundamental y punto de partida el trabajo conjunto, la toma de conciencia y la comprensión de las necesidades. Es decir, podemos hablar de inclusión cuando creamos programas, encaminamos acciones como las que hoy estamos celebrando, reconocemos los derechos, hacemos partícipes a la población con discapacidad, como hoy lo hemos hecho con la consulta ciudadana, reconocemos los derechos y generamos oportunidades que mejoran sus sistemas de salud, de trabajo, de educación, de infraestructura accesible, el acceso a productos médicos, equipos de rehabilitación y accesorios que contribuyan a tener mejores oportunidades y mejor calidad de vida. El enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad visual en las políticas públicas implica una gestión responsable, consciente y con sentido humano. Guatemala aprobó en el 2008 el decreto 16-2008 del Congreso de la República que contiene la Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y el Plan de Acción. En esta ley se deja constancia de la realidad que vive la población con discapacidad, como la exclusión social, los altos niveles de analfabetismo, el desempleo y la pobreza, una condición que resulta más aguda en las áreas rurales. En este decreto se consigna la obligación institucional de todas las entidades del Estado y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para implementar planes, programas y proyectos específicos basados en metas y objetivos del Plan de Acción de la Política Nacional de Discapacidad. Esta política persigue la prevención de deficiencias generadoras de discapacidad, la prestación de servicios de rehabilitación integral, de educación, acceso a la capacitación y el empleo, acceso confortable y seguro a espacios físicos y medios de transporte y a las fuentes de información, la recreación, los deportes y la cultura, entre otros.
Muchas veces la atención de los derechos no se circunscriben al asunto financiero, sino a la pertinencia de las acciones que aquellas que ya se están haciendo y ya cuentan con recursos. El compromiso de cada institución pública en sus acciones de competencia requiere también de la colaboración y la coordinación interinstitucional, que facilita el trabajo, que permite la suma de conocimientos y experiencias, de tal forma que el reconocimiento de aquellos derechos permita diversas acciones para llevarnos a la práctica de forma creativa y comprometida. Las personas con discapacidad visual y otras discapacidades no son cifras, son vidas que quieren llevar adelante sus proyectos de vida, y es aquí donde las entidades públicas, como parte del deber institucional, podemos contribuir. El convenio que hoy hemos suscrito entre Segeplan y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual en Guatemala se ha realizado en dos versiones, en alfabeto español y en alfabeto braille, gracias al apoyo y colaboración de la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación. Con este convenio nos hemos comprometido a impulsar acciones de formación orientadas al personal técnico, administrativo y ejecutivo de las entidades públicas, a efecto de considerar la adopción de medidas viables y sustentables en la planificación institucional, conforme a las necesidades y demandas, promover el enfoque de derechos humanos y discapacidad en la gestión pública en general, así como su inclusión en la planificación institucional. Nos hemos comprometido a diseñar e implementar instrumentos de recopilación de información de avances de las políticas públicas, acompañar a los organismos responsables de políticas públicas para elaboración de indicadores con discapacidad mediante procesos de diálogo con las organizaciones representativas de personas con discapacidad, así como promover la atención a nivel territorial de las demandas y necesidades conforme a los derechos, contar con la asesoría en contenidos y metodologías de atención a las personas con discapacidad visual. Finalmente, quiero terminar esta intervención con la frase textual que dijera George Day, que la inclusión no es llevar a las personas a lo que ya existe, sino crear nuevos y mejores espacios para todos. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado al señor secretario en funciones. La doctora Lucrecia Peinado, primera dama de la Nación, se ha caracterizado por impulsar acciones que promueven el respeto e inclusión de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Es por ello que hoy tenemos el honor de contar con su presencia como testiga de honor de esta firma. Y a continuación le invitamos a que pase al podio para poder escuchar su mensaje. Señora primera dama, bienvenida. Me encuentro al frente del salón, a mano derecha de ustedes, también hacia mano izquierda de la mesa principal, en el lugar contrario a donde les estaban hablando del micrófono el día de hoy. Bueno, agradezco muchísimo la invitación para presenciar la firma de este importante convenio. Y también hago míos los vocativos, los saludos, los reconocimientos que se han dado en este día anteriormente. Bueno, uno quisiera decir un montón de cosas. Y eso es peligroso porque yo hablo tanto que les quito una hora más. Pero bueno, hoy estamos presenciando la firma de un convenio. Pero creo que en este momento es muy relevante que nos preguntemos ¿qué es lo que cambia?
¿Qué es lo que cambia cuando instituciones del Estado y organizaciones de personas con discapacidad deciden sentarse, dialogar, escucharse y construir este tipo de acuerdos juntos? En el inicio de este gobierno, desde el inicio, o sea, no voy a decir que quiero enfatizar esto, el presidente, doctor Bernardo Arévalo, instruyó a todo su gabinete, o sea, desde las instituciones, desde las autoridades de mayor nivel hacia todos los que dependen de su rectoría, que en este periodo de gobierno, se debían instalar las bases institucionales para servir y atender a las personas con todo tipo de discapacidad en base a su dignidad y derechos. ¿Qué ha pasado desde ese inicio hasta ahora? Bueno, quiero hacer un pequeño resumen. 20 instituciones del gobierno han seguido este mandato y nos reunimos con frecuencia con 42 organizaciones de sociedad civil de personas de discapacidad en espacios de diálogo nacional y territorial. Durante 29 meses hemos estado haciendo esto y hemos estado escuchando, pero con el mandato de dar acciones, de hacer cambios institucionales para que algo suceda. Siempre digo que me gusta presumir que después de 29 meses, estas 20 instituciones de gobierno y las 42 organizaciones de sociedad civil no nos hemos levantado de estos espacios de diálogo. Continuamos presentes, pero lo que presumo es que tenemos 0 tasa de abandono. Porque invitar y convocar a una reunión es fácil, pero mantener reuniones periódicas hablando donde no haya disensos, donde no nos tiremos los platos por la cabeza y demos resultados, eso es muy valioso. Por ese interés y por ese, en la primera reunión del primer trimestre del 2024, la palabra que más escuchamos de parte de todas las organizaciones de sociedad civil, nuestra lucha. Hemos luchado tanto y cada lucha y seguimos luchando. Y en ese momento les indicamos, si hay lucha es porque hay resistencia, pero en este gobierno, con estas instituciones, no hay resistencia. No van a tener que luchar para que pase algo. Vamos a estar presentes, vamos a dialogar y en la firma del convenio del día de hoy es uno de los ejemplos de esa respuesta institucional que no llevó luchas para lograrse definir y acordar. Así que desde ese mandato que nos dio el presidente, se requería un elemento fundamental que es ese diálogo que he mencionado. En ese momento encontrábamos también muy merecida desconfianza, ¿no? No la ganamos nosotros, digamos, pero ya heredada de décadas, desconfianza en lo público, en las instituciones públicas. Les pedimos, si recuerdan algunos de los presentes, dijimos, por favor, dennos el beneficio de la duda. Y qué bueno que lo dieron. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones, como es el ejemplo hoy de CEGEPLAN, han dado resultados, han dado acciones, pero que dejan bases institucionales que no retrocedan. Eso es una base institucional, no algo que se pueda descartar con una firma, un plumazo, como decimos cuando hay un cambio de gobierno. Así que es por esto que
se plantearon demandas, expectativas desde ese momento. Nos dijeron, a ver si es cierto, porque si es cierto que hay compromiso, queremos A, B y C. La actualización del diagnóstico de situación de personas con discapacidad con el mecanismo que fuese comparable al que se había hecho anteriormente y basado con un enfoque de derechos en base a la Convención Internacional. 2024 se entregó y eso ya es un instrumento de planificación que está disponible. En base a ellos, todos ustedes, instituciones de gobierno y sociedad civil de personas con discapacidad, analizaron, definieron brechas y las instituciones empezaron y tenían que empezar a hacer acciones puntuales. Porque de esta manera, de este diálogo, se llegaron a acordar soluciones conjuntas y se asumieron compromisos. Pero durante estos 29 meses hemos estado regresando cada vez al espacio de diálogo para darle cuentas a sociedad civil y validar si es que eso era lo que se esperaba o todavía no es aceptado, digamos, como una acción institucional defendible y demostrable. Entonces, dentro de este concepto, ¿qué significa este convenio? Dentro de este marco, ¿qué significa el convenio que hoy firman CEGEPLAN y FEAPTIWIGUA? Significa que este diálogo que hemos mantenido, esta escucha, se empieza a traducir en acuerdos concretos, en acciones entre estas instituciones y organizaciones. Y es muy importante quiénes son las partes que firman. CEGEPLAN tiene una responsabilidad fundamental en la planificación del país, en la participación, en el desarrollo de políticas, en el monitoreo, como ya han mencionado. Y FEAPTIWIGUA tiene una experiencia y conocimiento de personas que viven directamente con barreras que todavía enfrentan en el día a día personas con este y otro tipo de discapacidad. Así que este convenio pone esas dos capacidades a trabajar juntas y va a permitir que ciertas necesidades, que ciertas propuestas y experiencias de las personas con discapacidad visual y otras sean escuchados y tengan una influencia directa en estos procesos de planificación. Quiero también realzar algunos de los otros convenios y políticas y actividades, yo digo acciones, que han sido respuesta de la institucionalidad pública al mandato del presidente y a los acuerdos y demandas de sociedad civil de organizaciones de sociedad civil de personas con discapacidad en estos 29 meses. Hubo una solicitud, una demanda de la política nacional para personas con discapacidad o de personas con discapacidad. Había una muy antigua, me decían engavetada, creo que 2008, allá miro yo, aquí me pasa el chivo, en 2008, ¿verdad? Y que no estaba alineada con la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. CEGEPLAN, con el MIDES, con el trabajo de manera consultiva con la sociedad civil y también apoyo para la consulta de organismos internacionales, ha desarrollado la política y ha anunciado, aquí miro yo a la viceministra, que la tenemos en noviembre. Esta política también ha desarrollado consultas y va a incluir otras voces, que es de las familias y de personas con trastorno del espectro autista y neurodivergencias. Esto es realmente clave. También quiero realzar que el Ministerio, también el MIDES, ha incluido variables para identificar personas con discapacidad en los censos de los hogares que han estado. ¿Cuántos hogares hay censados ahora? No es pregunta de examen, perdón, viceministra.
1.052.000 hogares. O sea que ya tenemos que empezar a pedir la información para planificación sobre estos datos. También nos sentimos muy honrados de que el CONADI estamos primero trabajando de la mano con CONADI, eso no podría ser de otra manera, pero también nos sentimos muy honrados de que nos permitan trabajar de la mano y apoyarles desde la institucionalidad en su fortalecimiento. La segunda prueba que nos dijeron, a ver si es cierto, en ese primer trimestre fue, pero el gobierno tiene que cambiar a los delegados y suplentes de las 4 instituciones públicas que son parte del CONADI: Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y la Secretaría de Bienestar Social. Porque hay juego de política allí, no hay intereses, no asisten, no saben, etcétera. Entonces, bajo esta orden del presidente, creo que pasó muy poco tiempo y teníamos ya el cambio de delegadas, son todas mujeres, delegadas y, perdón, ¿verdad? Pero tengo que presumir lo que son todas mujeres, las delegadas y las suplentes en este grupo. Y van con línea clara, porque el presidente dice, aquí hay una línea, y esa línea se sigue. Como él dijo, vamos a sentar bases institucionales para atender y servir a las personas con discapacidad en base a su dignidad y derechos. Así que cuando hay, como este ejemplo, representación de 4 instituciones, el presidente ha dicho en otros medios, aquí no hay 4 opiniones, aquí hay una línea, un voto, no hay votos disidentes. Así que esto se ha puesto al servicio de CONADI, y creo que la parte histórica que nos agrada, digamos, es que desde ese entonces hay una junta directiva renovada, transparente, no con el nivel de corrupción que había antes, pero estamos allí como instituciones de gobierno para apoyar en ese estilo. Ahí están para eso, ahí está esa línea. También tengo que reconocer que hay delegados de la Universidad de San Carlos y de ELIX que le dijeron a la institucionalidad pública, nosotros nos unimos a esa línea, nosotros vamos a votar en esa línea para beneficio de CONADI y del trabajo que ellos hacen. También les quiero decir que han habido mejoras institucionales en educación inclusiva, y también los gobiernos departamentales, a través de los gobernadores, han sido ya incluidos desde el último cuatrimestre del año pasado, y en este momento que se está actualizando el reglamento para los CODEDES y la participación de grupos vulnerables estaba así, general, ahora se está incluyendo específicamente la participación de sociedad civil de personas con discapacidad no opcional a través de los CODEDES. Esto está saliendo del horno. El Instituto Nacional de Estadística acaba de crear, por solicitud del CONADI, una de las oficinas sectoriales que generan estadísticas y datos sobre discapacidad, y que tiene el mandato ahora de ver que todos los registros de las diferentes instituciones se hablen y se pueda consolidar la información de lo que se hace y lo que se debe hacer de todas las instituciones de gobierno sobre discapacidad. Yo pongo este ejemplo primero, es una solicitud específica de sociedad civil. No hay datos, dicen que somos tantos por el censo de tal año, pero no hay datos. Pero ya está trabajando el INE, está trabajando las otras instituciones. Yo digo que esto de los registros institucionales son como la Torre de Babel. Pero entonces todos los registros de todas las instituciones son como toda esa gente que habla en diferentes idiomas y no se entiende. Y todos están hablando de discapacidad, pero no se pueden comunicar. Así que esta
acción de formar esta mesa que es parte institucional, porque hay una OCSE, le llaman, hay OCSE de salud, hay OCSE de educación, o sea, de trabajo, pero no existía una OCSE de discapacidad. Acaba de ser formalizada, van a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para que en esa OCSE de discapacidad todos hablen el mismo idioma y podamos tener datos y sociedad civil pueda ver y pueda fiscalizar qué está pasando en la institucionalidad pública. También el PNUD ha ofrecido ya apoyar en el fortalecimiento de CONADI, y ya lo están trabajando, el desarrollo de un sistema de indicadores para que la sociedad civil, a través de CONADI, fiscalice el cumplimiento de la implementación de la Política Nacional de Discapacidad y otras políticas relacionadas. Y están en este momento en el desarrollo. Bueno, lo tengo que contar hasta que esté terminado el sistema de indicadores, que va a estar albergado en CONADI para este uso. Ha habido inclusión importante en el deporte. Bastantes ejemplos sobre esto. Así que también con CONRED, la actualización e implementación de sus reglamentos para mejorar la atención en las respuestas a emergencias con personas de diferentes tipos de discapacidad. No puedo dejar de mencionar a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, a SOCEP, ya que estaban proveyendo en el momento que la encontramos asaltada y desbaratada, algún bastón y una que otra silla de ruedas hospitalaria. En este momento las ayudas técnicas son adquiridas con el propio presupuesto nacional. No estamos esperando donaciones para poder entregar ayudas técnicas. Ayudas técnicas de movilidad con variaciones diversas en el tipo de sillas de ruedas que están personalizadas a la necesidad de la persona. Sillas de ruedas infantiles también y otros tipos de ayuda de movilidad. Ayer estuvimos visitando con la Fundación Funda Orto. El acuerdo que hay ya está financiando con presupuesto nacional, SOCEP, la restitución completa, parcial de prótesis de cadera, prótesis de rodilla para personas vulnerables. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, tengo que decir que la Comisión de Discapacidad del Congreso de la República ha estado presente. Ha trabajado en una ley marco, ha consultado, llegaron 2 leyes marco, han trabajado adentro para tener una, está lista para circular, pero no ha habido momento político, pero ya está lista. Actualización de la ley de braille, revisión de la ley de educación especial, pero que tiene que ser inclusiva, ya no especial. Así que también acabamos de acordar otras cosas, pero ahorita todavía no hay resultados, las demás cosas, y no he dicho más todavía de otras cosas. Pero, ¿por qué quiero decirles? Quiero reiterarles que el mandato del presidente, a través de ese proceso de diálogo y acuerdos con sociedad civil, acuerdos como este que estamos firmando hoy a través de un convenio, que estamos hablando en serio, que no es ningún favor también, que por fin estamos todos como ciudadanos, como instituciones, respondiendo a la población con discapacidad, porque tenemos que cumplir los derechos que durante tanto tiempo han sido mancillados. Hay mucho que caminar. No es la situación ideal, pero estamos muy satisfechos de que estamos avanzando. Quiero decirles que las 20 instituciones, sus delegados y
y los suplentes de las 20 instituciones de gobierno que están en la causa nacional con y por personas con discapacidad, nos reunimos algunas veces en el año porque hay que ver cómo están avanzando, qué problemas están teniendo, cómo van a ir a responderle a la sociedad civil. Para mí es un gusto especial, para los otros equipos y para los equipos de las instituciones, el verlos entusiasmados. Se ha generado un orgullo institucional, porque ellos dicen, por fin estamos haciendo algo, ¿verdad? Ha cambiado la cultura, se han educado, y como antes no tenían fondos y no había apoyo político dentro de sus instituciones, no podían hacer lo que tenían dentro del mandato. Yo también me siento, esa parte es muy satisfactoria, que los funcionarios y las funcionarias tengan un orgullo de que por fin están pudiendo hacer algo que no se había hecho antes. Así que quiero decirles que todo este proceso creo que está dejando mejores instituciones, pero porque están dejando también procesos internos mejorados. No estamos todavía llegando al último lugar del país con servicios específicos o alto, pero reconozco la utilidad del que el asesor legal de CEGEPLAN nos decía, la pirámide. Pero es que si esa pirámide de marco legal y regulatorio no existe, todo va a retroceder. Esas son las bases institucionales en que el presidente de orden y que aquí las instituciones y otras que no están presentes y CEGEPLAN está trabajando acá, dando un ejemplo que hoy estamos observando en esta firma, ¿verdad? De que esa pirámide del marco legal, regulatorio, operativo, se va a quedar. Muchos de nosotros nos iremos ya en 18 meses, pero, señores de sociedad civil, señoras, ustedes permanecen. Y ustedes que quedan con este marco legal y regulatorio para monitorear que se cumpla. Ya no tienen que estar demandando que exista. Ahora hay que monitorear que se cumpla. Esperamos entonces recibimos con mucha ilusión y también orgullo institucional y personal lo que estamos presenciando el día de hoy. Yo felicito el diálogo y quiero compartirles otro aprendizaje de este proceso. La confianza, el ver si es cierto, bueno, aquí están nuestros colegas, muchos que atienden a estos espacios de diálogo. Por favor, pueden decirme claramente si están en desacuerdo. Pero creo que la confianza no ha sido declarativa. Ahora confiamos, ¿verdad? No, sino que se ha construido durante este proceso una confianza en la institucionalidad pública. De alguna manera, yo no sé si estábamos en -10 y está en 2, o si estábamos en 0 y va en 7, no sé, pero se ha construido y es muy importante, porque si no hay confianza en la institucional pública desde la sociedad civil, tampoco podemos dialogar y no podemos ponernos de acuerdo, no podemos planificar y no le podemos dar soluciones conjuntas a sus problemas priorizados. Así que se han asumido compromisos y se regresa a las mesas a conversar. Así que dentro de todo esto, ¿qué significa este convenio entonces? Entre toda esta gran historia que les he contado. Significa que ese diálogo que hemos tenido produce acuerdos concretos entre instituciones y sociedad civil,
que pueden haber ahora mejores procesos para ser monitoreados y para asegurar que las cosas cambian, porque las cosas tienen que cambiar y tenemos que ser parte de ese cambio. Estamos siendo, espero yo, parte de ese cambio. Yo le digo a las personas que me ayudan, no puedo decir mi equipo porque no existo, pero hay gente que me ayuda. No existo, no soy funcionaria, les digo yo, no tengo, pero bueno, no existo como parte del gobierno, pero les digo, ¿saben qué? Cuando me llegan a contar, miren, CGPlan tal cosa, mire el INE, ya acá, porque ellas están en todo esto y me dicen, yo le digo, miren chicas, solo tengo un chico y es Carlos, solo un chico. Sí, allá está. Entonces, les digo, miren, van a tener que contarle a sus nietos, ¿verdad? Yo estuve ahí cuando eso estaba pasando. Yo estuve ahí. Creo que es parte de ese orgullo institucional que tenemos hacia ustedes y con ustedes, estimadas y estimados personas con discapacidad aquí presentes, organizaciones que les representan. Sí queremos hacer esa historia, pero es una historia personal. Una historia entre seres humanos dignos y que respetan la dignidad de las otras personas. Que yo le pueda decir a un nieto, tal vez, ojalá un bisnieto, mira, yo estuve ahí, no había política, pero nosotros hicimos, ¿verdad? No importa que nadie más se entere. Pero esperamos poderle contar eso a nuestras hijas, Participamos en el cambio. Así que todavía hay que seguir construyendo y manteniendo esa confianza a partir de acciones como las que se visualizan en esta firma de convenio. Porque esas transformaciones que van a durar y que deben durar, no se construyen en solitario. Se construyen con estas conversaciones y acuerdos entre gobierno, entre sociedad civil, entre academia, entre otras instituciones del Estado como el Congreso y el apoyo de la cooperación internacional. Así que seguiremos construyendo juntos. Este es un ejemplo, estamos siendo testigos, pero mientras estemos acá nosotros, dentro del gobierno, y no importa en qué otro espacio estemos después, seguiremos construyendo juntos. Muchas gracias. Escuchado el discurso de la primera dama de la Nación, la doctora Lucrecia Peinado, y en este momento vamos a participar, amigos, de la fotografía oficial. Por tanto, les invitamos a las autoridades, por favor, ponerse de pie para tomar esta fotografía junto también a nuestro público, los asistentes a este importante evento acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Mientras tanto, nuestros amigos de logística pues nos ayudarán a mover estas mesas que han sido parte importante de este evento donde se ha firmado este convenio también. Así es que queremos agradecerles a ustedes su presencia, a nuestros distinguidos amigos de Guatemala TV y las redes sociales, tanto oficiales como no oficiales, que se encuentran con nosotros conectados, siendo testigos también de este importante evento, la firma del convenio de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad. Les invitamos a ponerse de pie, por favor, a todos y a todas, por favor. Preparamos esta fotografía. Nuestros amigos de los medios ya se encuentran de este lado de Salón Banderas, así es que procederemos entonces a la fotografía. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor.
esta fotografía memorable. Muchas gracias. De esta manera agradecemos profundamente su presencia en este acto trascendental para el país y reiteramos el compromiso de seguir trabajando por una Guatemala más inclusiva, accesible y equitativa para todas y todos. De esta manera damos por concluido este evento. Que pasen ustedes un feliz día.